Discriminada. Y ahora mi pregunta, si la Junta de Andalucía discrimina a mi hija, ¿se considera un delito de odio? Mi niña tiene 9 años actualmente, ella es autista, está comenzando a comunica cada vez más, gracias a Dios, y además tiene epilepsia. Va a un parque, duele mucho las miradas inquisidoras de la familia. ¿Y sabes por qué? No los acuso, por el desconocimiento. Ha sido una lucha constante porque es que mi hija tenía que estar en específica, porque la inclusión realmente no existe, porque realmente no tenemos recursos. Vale, señora, que yo le entiendo. Claro. Venga conmigo de la mano, vamos a pelearlo. Ya te digo que sus palabras eran, tengo 26 niñas más y a ella. Básicamente la asociación Plataforma Neurodiverso somos un grupo todos de familias con niños con algún tipo de neurodiversidad. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues es que la sociedad ahora se compadece de estas personas y parece que este es el nuevo paso, compadecernos, y no, al contrario, es... Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. En este primer podcast de Educación con E contamos con la participación de la Asociación Neurodiverso y concretamente con Sandra, que es la secretaria, y pues vamos a poner un poco en contexto quién es neurodiverso. Bueno, primero quién eres tú y cuál es tu situación a día de hoy, y ya pues te empiezo a hacer las preguntas de... Vale. Pues nada, yo soy la secretaria, soy Sandra Bautista de la Asociación Plataforma Neurodiverso, y bueno, la asociación básicamente nace porque nos dimos cuenta, es un grupo de familias y de madres que al final tenemos siempre, da igual el diagnóstico, da igual nuestra neurodiversidad de nuestros hijos, sino que al final nos veíamos vulnerables en las mismas situaciones, ¿no? Situaciones sociales, que no podíamos participar en igualdad que el resto de familias porque no hay nada accesible para nuestros niños. También a nivel de educación, que estamos siempre sufriendo el maltrato continuo y constante por parte de la administración, ya que es una lucha constante y hay muy poca formación. Las familias realmente están bastante desinformadas, porque cuando te llega el diagnóstico, sinceramente no eres capaz. No sabes reaccionar. Claro, no sabes reaccionar ni hay nada, protocolos establecidos desde sanidad. Ahora te vamos a mandar a que tienes que arreglar estos asuntos sociales, te puedes sacar la discapacidad. O sea, es que recibes como una bomba nuclear el diagnóstico de tu hijo, que puede ser que te hayas dado cuenta o no, y te sientes totalmente sola. Entonces, claro, a raíz de ahí nació. Y básicamente la Asociación Plataforma Neurodiverso somos un grupo todos de familias con niños con algún tipo de neurodiversidad. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues primero empoderar a la familia, acompañarla, porque en este camino tan difícil y tan duro del diagnóstico de un hijo, pues te sientes sola, haces un luto de tu propio hijo, porque visualiza a tu hijo de una manera normalizada y de pronto te das cuenta de que... Y piensas que hay una vida entera que le queda a esa persona y que no sabes por dónde ir directamente. Exactamente, ¿no? Y a raíz de ahí, pues intentamos acompañar a la familia, a un apoyo que se den cuenta que no están solas, que no hay que mirar nunca el diagnóstico, hay que mirar más allá de las capacidades que podamos tener cualquier persona. Y básicamente nos dirigimos haciendo actividades de convivencia, hacemos charlas formativas, hicimos uno con un notario por el tema de un patrimonio protegido, para que vea que las personas con discapacidad tienen unas características, y damos formaciones de patrimonio protegido, hacemos convivencia de familia de problemas o de temas que le preocupan a nivel de educación, de cómo actuar en problemas de conductas disruptivas, herramientas, o sea, como claro, básicamente... Una formación en muchos ámbitos que pueden afectar a las familias con diversidad funcional, con personas con diversidad funcional. Exacto. ¿Y cuándo empezó la asociación? Pues la asociación llevamos ya 1 año y medio, 2 años. Llevamos ya casi 2 años. Y en este año y medio, 2 años, yo he visto mucha actividad por redes sociales y un montón de logros, pero un logro que hayáis sentido o algo que hayáis dicho, ahora no han escuchado. Por ejemplo, hace poco vi que estabais en el ayuntamiento, que fuisteis a los plenos. Algo concreto que tú digas, mira, aquí en este momento, aunque sea mínimo, me sentí que pude conseguir ayudar a una familia concreta. Realmente la sensación de todo el conjunto de la Junta de la Plataforma Neurodiverso, para nosotros nuestro mayor logro es que las familias, nada más que nos conocen, se sienten arropados.
Qué bueno. Se sienten que no están solas y sienten que hay una oportunidad más allá del diagnóstico. Por suerte o por desgracia te puedo decir que no estamos consiguiendo gran cosa, nada más que se nos escuche. Bueno, pero eso es muchísimo. Que ya es algo. Da igual el partido político, porque nosotros no somos afines a ningún partido político, somos afines a las personas que se preocupan por los derechos nuestros, de nuestras familias. Claro. Y aquella persona que quiera, o aquella familia, aquella asociación, aquel partido político que quiera contar nuestra historia y sentirla y vivirla, vamos a estar allí. Claro. Entonces hemos estado en el pleno porque nuestro hijo también lo rechazan en campamentos inclusivos realmente no hay. No están adaptados a nuestro hijo, lo rechazan sin ver realmente cuáles son las necesidades adaptadas que necesitan y bueno, campamentos inclusivos no hay para nuestros niños. Hemos estado en campamentos, seguimos luchando, sigue sin haberlos. Hemos estado por educación, porque la mayor problema que nos encontramos en la familia día tras día es la escasez de recursos humanos y técnicos que hay en educación. Al final en educación, yo como PT, lo que veo es que es la mayor cantidad de horas que vuestro hijo pasa fuera de lo que es el hogar y la familia, es el momento en el que también os podéis sentir más inseguros porque están en manos de otra persona, veis que pueden ser más vulnerables y cuando llega ese momento y afrontáis el dejarlo en la escuela, se crea un mal vínculo entre centro educativo y familia porque creen que es rivalidad, que las familias van a ir por el centro educativo, no hay recursos, pero es que tampoco atendéis a mi hijo, pero realmente no es siempre así y ni mucho menos, y además hay mucha parte administrativa y burocrática que es la que afecta a los centros educativos y a los profesionales, a los docentes que estamos trabajando con esos hijos, que no tenemos los recursos necesarios para poder atenderlos y que luego como recurso personal, por ejemplo, que puedo ser yo como maestro de pedagogía terapéutica, no tengo el suficiente tiempo para poder llegar a ellos. Y al final esto, transmitirlo a la familia y conectar con familias que realmente deben de sentir eso y deben de entender eso, es difícil. Por eso también se crea este podcast de Educación con él, para conectar con la familia y que la familia entienda que como docente se quiere llegar a atender a la diversidad y también, por otro lado, que el centro educativo entienda que las familias siguen teniendo necesidades, que la administración siga escuchando y que haya más voz cada vez para que luego podamos materializar esos recursos y que realmente se llegue a la familia y se atienda y se haga una inclusión real, sí, que es lo que ellos venden ahora mismo y que no es real. Claro. Entonces yo con estos, como sé que tienen una hija con diversidad funcional, me gustaría que me explique un poco la visión que tú tienes hacia la educación de tu hija real, la visión, ¿cómo tú entenderías que se le atendiese realmente en el centro educativo? Vale, pues mi niña tiene 9 años actualmente, ella es autista, está comenzando a comunica cada vez más, gracias a Dios, y además tiene epilepsia. Te voy a contar un poco más o menos cuál ha sido el trayecto educativo de mi hija. Mi hija ya desde los 3 años en un colegio, que voy a dar el nombre porque me responsabilizo de todo lo que hablo, el colegio es Paulo Freire de Málaga. Es un colegio que al fin y al cabo el problema que nos encontramos la mayoría de las familias, que por eso quizás encontramos ya ese muro entre el colegio y la familia, es la inseguridad que nos crea el intentar tener las mismas oportunidades que el resto de los niños a la hora de poder simplemente escolarizarlos. Ya a lo mejor ese centro te puede venir bien o mal, te han hablado bien, están todos los recursos, los metemos. ¿Qué ocurre? Que ese centro realmente está masificado de claro, niños con necesidades especiales y te han venido que hay unos recursos en sí que realmente no están garantizando la atención de tu hija. Te deja a tu hija tu tesoro, tu mayor vulnerabilidad como padre, madre, claro, abuelo, todo lo deja en un centro. Tu miedo es, ¿la entenderán? claro. Mi hija no habla. Si necesita hacer pipí, si quiere comer y si quiere agua, porque no lo pide. No olvidemos que las personas autistas, la Claro. mayor problema que tienen es de la comunicación, las normas sociales. Y ahí es donde empieza mi camino de Calvario, y hablo del Paulo Freire porque di con una profesora que, más allá de ver una oportunidad laboral,
vio un problema en mi hija, en su clase. Ya te digo que sus palabras eran: tengo 26 niñas más y a ella. Claro, ¿vale? totalmente. Entonces, la educación así realmente, ¿qué le ocurría a ella? Yo la entendía perfectamente. No podía abasto, soy yo con mi hija y me cuesta. Es imposible dar clase con X alumnos que suelen ser los que molestan en clase. Claro. Pero no es que molesten en clase, son unas necesidades que tienen y que no están siendo atendidas. Entonces, educación, mi hija no tiene derecho a educación. Esa escasez de recursos durante todo este tiempo hace que mi hija pues cada vez se cree unas frustraciones porque no está siendo atendida a sus necesidades, esa falta de recursos tanto humanos como a nivel del docente, que tiene que estar realmente formado a la atención a la diversidad. Claro. Eso llega a una decadencia, un desgaste emocional en profesores, en familia, y el que lo sufre de primera mano, que es ese niño, que finalmente, con la escasez también de orientadores, no pueden atender realmente ni valorar realmente cuáles son las necesidades para dotarle de recursos, y hacen un mismo diagnóstico del núcleo de los diagnósticos de médicos realmente. O sea, claro, en vez de centrarse en la valoración psicopedagógica, en ver qué necesidades hemos identificado para dotarle de recursos, hacemos un núcleo del diagnóstico de lo que tiene para decir que este niño no tiene la capacidad de aprender, claro, y automáticamente lo mandamos a modalidad. No buscar la atención educativa, sino simplemente buscar lo que como persona se le ha identificado o como la etiqueta. Claro, la etiqueta que tiene, y no decir a nivel educativo qué recursos, qué tenemos que dotar a este niño, cómo podemos enfocarlo para que sea, primero, lo más autónomo posible, lo más capaz posible, y que luego además tenga los mayores conocimientos y desarrolle el mayor aprendizaje, claro, posible. Esa capacidad, esa autonomía, ese desarrollo profesional hasta donde llegue. Claro. Es que tiene derecho a ello. Y no ha sido así. Durante estos 4 años ha sido una lucha constante, porque es que mi hija tenía que estar en específica, porque la inclusión realmente no existe, porque realmente no tenemos recursos. Vale, señora, que yo le entiendo. Claro. Venga conmigo de la mano, vamos a pelearlo, vamos a educación. Claro. Pero es que la administración te cierra las puertas. Claro. Te cierra las puertas. Yo he hecho procesos de alegaciones y me han ratificado los informes de valoraciones psicopedagógicas. Me han vendido que mi hija iba a estar mejor atendida en una aula específica. No es verdad, es mentira. Es mentira. En las aulas específicas las están convirtiendo en pluri para masificarlas y no están realmente atendidos. Ese niño necesita, o esa niña, una atención individualizada que viene recogido en sus valoraciones psicopedagógicas, y no se le están garantizando. Y cuando reclamas en educación a la Junta de Andalucía, hacen un copia y pega de la normativa, y como no hay ningún ratio establecido, porque un docente tiene una ratio, claro, en su aula ordinaria, pero es que un PT y una L no tiene ese ratio. No lo tiene esa ratio, tienen que tenerla. ¿Cómo lo van a atender? Y al igual que los orientadores, pues ¿qué ocurre? Que finalmente este tipo de alumnos, el que tiene menos necesidad, no está siendo atendido, y ahí tenemos niños con graves problemas de salud mental. Claro. Niños que quieren suicidarse, sí. Con 6, 7 y 9 años. Porque que estamos hablando de algo muy duro, ¿eh? Es que se ven totalmente excluidos. Es que da mucha pena porque ves que como PT, que además tienes que tener toda la vocación del mundo, porque tienes que trabajar con personas con diversidad funcional de muchos tipos. Es decir, no solamente lo que estás diciendo, hay aulas específicas que están diseñadas, un aula TEA con 5 alumnos con autismo, pero es que hay aulas pluri, que son aulas en las que tiene que haber, o están alumnos de diferentes diversidades, que un PT puede llegar dentro de ese aula y no haber trabajado nunca con un síndrome de Down, exacto, o con una microcefalia, y que cuando llega ese momento tienes que tener la formación, pero tienes que tener los recursos, tienes que tener a personas que te apoyen, que los PT es otro de los recursos que se está abandonando por completo, y una ratio, como estás diciendo, una ratio que sea real, que un PT no pueda atender a 50 alumnos porque son diversos totalmente, y es imposible conseguir eso. Entonces, estas cosas es por lo que se hablan tantísimo, por lo que se debe de seguir dando voz, por lo que debe de haber asociaciones como Neurodiverso y como otras muchas, que hagan de verdad, que salgan a la calle, y que los docentes, que es una lucha que de Educación con E quiero remarcar, es que los docentes y las familias vamos unidos, y que se entienda eso, porque si nosotros no tenemos la calidad laboral como docentes para atender y formarnos en las diferentes diversidades funcionales, que a la vez es un campo tan enorme que no llegaríamos a abarcar y ser
especialistas en todo, porque es muy complicado, pero aún así podemos tener muchísimos más recursos y mucho más aprendizaje, mucha más formación. Luego esas familias pierden la capacidad de poder tener a su hijo realmente bien atendido y Claro. se pierde por completo. Y además te venden después también que existen las becas, que ese es otro tema. ¿Qué beca? Claro. ¿Qué beca? Porque la beca va dependiendo de la renta de la familia. ¿Pero qué me estás contando? La necesidad la tiene mi hija o mi hijo. ¿Qué tiene que ver la renta? Entiendo que tú no me la des si yo gano 60.000 o 70.000 euros al año, pero una persona que está haciendo un sobreesfuerzo porque en muchos colegios te requieren un asistente en aula, ¿vale? Para la atención de tu hijo, porque como no hay recursos, si quieres que tu hijo, que ese fue el caso de mi hija, quieres que tu hija esté en modalidad B, como moneda de cambio tú pagas de tu bolsillo un asistente en aula. Y eso es la educación pública. Y esa es la educación pública actual, o sea, no me garantizas la atención a la diversidad de mi hija, ¿vale? Que sino además no te doy la beca porque gana más de 1.000 euros, pero es que además si tú quieres que tu hija tenga las mismas capacidades y les dé las mismas oportunidades que el resto de niños, lo pagas de tu bolsillo en un colegio público. ¿Pero qué me estás contando? Increíble. Y referente al PETI, exactamente igual. El personal técnico de integración social no está solo para cambiar pañales como la gente cree, o como educación es la función que tiene, que van apagando fuego. Sí, No, sí. Personal de técnico de integración social. Es que mi hija, si tiene problemas de comunicación y mi hija tiene problemas de entender las normas sociales, el trabajo del PETI es intervenir. Evidentemente. En la Junta de Andalucía están los MECos, que son los mediadores comunicativos, ¿vale? Y eso sería una bomba que entrara realmente dentro del equipo docente. Claro. Porque son personas que hacen de puente de comunicación entre el profesorado, entre el alumno, que no son lengua de signos, es que la capacidad de comunicación es más allá y no se le está tampoco teniendo en cuenta. Pero ¿y cuántas personas estarán, cuántos puestos de trabajo de los mediadores de comunicación habrá realmente puestos en los colegios Ninguno, públicos? porque no está encima, eso no está, ¿cómo se dice? No lo reconocen ni como equipo docente, ni está, es como una forma más de... Sí, como el PETIS, que tampoco forma parte del equipo Exacto, docente, es como un exacto. recurso que puede Lo tienen, aparecer. creo, si no recuerdo mal, creo que lo tienen en X momento personas que de la 11 y poco más, pero es que no son lengua de signos. Claro. Es que no es de Además es que esa lenguaje de- función podría ser increíble en muchas aulas, no solo ya para una persona, pues eso, una persona sorda, una persona... Es para toda la diversidad. Para toda la diversidad puede ser un recurso imprescindible, que como PT muchas veces partimos de conseguir eso, de mediar en la comunicación, incluso entre los propios docentes con el alumnado, Claro. aunque nosotros estemos dentro del aula, y con este recurso sería increíble, podría... Sería llevarse a cabo. romper esas barreras que existen Claro. entre el alumno neurotípico que no sabe cómo acceder, porque a mí me lo han preguntado. Es que, ¿cómo juego con Sandra? Pues mira, a Sandra le gusta hacer esto. Bueno, pues si yo te digo es que somos un equipo. Claro. Es que somos un equipo. Si yo como madre que conozco mejor a mi hija, pues yo te voy a decir cómo juega mi hija, cómo puedes acercarte, cómo puedes llamar su atención para Claro. que finalmente esté integrada, que integrada no es, porque esa es otra igual, te vende que en el aula específica después salen a horas de Sí, integración. La hora de integración. La hora de integración es en música, educación Educación física, y religión, música y o en este caso, valores o algo pero así. siempre y cuando haya un monitor o un PETIS disponible para llevarlo a integración. Como no lo hay, se queda en un aula específica. Madre mía. Una ludoteca, sí, es verdad sí, sí. que hay buenos, grandes profesionales y se esfuerzan, pero no pueden hacer más si no tienen. Claro. Varitas mágicas no tienen para arreglar las dificultades, tanto laborales de ellos como las Claro. necesidades de nuestros hijos. Esa frase en el proceso de formación docente y cuando ya entré en la educación pública, al entrar creía que tenía esa varita mágica y en una de las sesiones de evaluación una PT que trabajaba conmigo me dijo: José, no tienes una varita mágica, no vas a poder solucionar todos los problemas, y que cuando el equipo docente dice: mira ese niño, que es que creo que tiene algo, por eso está suspendiendo, yo decía: bueno, vamos a mirar a este niño, Dios pero mío. vamos a trabajar con él, porque no es solo mirarlo, es que tú como docente tienes la responsabilidad de en tu Claro. propia materia trabajar con él. Y cuando empecé a
a desvivirme por intentar llegar a los profesores, por intentar que se llegase el mensaje de venga, vamos a trabajar todos juntos, venga, dime qué tienes y qué tal, y podemos trabajar juntos y ver cómo podemos enfocarlo. Vi que había momentos en los que no se puede llegar por lo que estás diciendo, porque hay tanta necesidad real, que esa es la verdad, que hay necesidades reales, que no pueden vender la moto de que han puesto programas como el PROA, que han puesto programas como que no fondos sociales europeos donde no puedes acceder, y eso es inexistente. Además tiene que esperar que te toque la lotería, porque eso es a un centro, y ahora otra cosa. Por ejemplo, en el refuerzo estival, donde rechazaron a mi hija por estar en modalidad C, la Junta de Andalucía, que les puso una reclamación que todavía no me han contestado hace ya 2 meses, ¿vale? La han rechazado por estar en un aula específica, en modalidad C. El programa este está para reforzar a la diversidad. Claro. Mi hija tiene diversidad. Claro. Porque está fuera, está en un colegio público sostenido con fondos públicos, europeos. Claro. ¿Qué me estás contando? Pues está excluida. Además entras como discriminada. Y ahora mi pregunta, si la Junta de Andalucía discrimina a mi hija, ¿se considera un delito de odio? Claro. Porque yo lo considero. Claro. Yo lo considero. Es que hay tantas cosas que mejorar en la educación y yo quería enfocar, porque pensaba, bueno, a nivel social se puede hablar muchas cosas, pero cuando te centras en el centro educativo, que es donde realmente pasa la mayoría de horas y donde socializan, donde se encuentran como personas, donde se desarrollan, porque la frase típica de los docentes desde hace años es: en tu casa te educan, aquí aprendes. Y yo entiendo que debe de haber un trabajo conjunto, familia y centro educativo. Hay muchas discusiones entre si somos educadores o somos solamente profesionales de una materia. Yo, por ejemplo, concretamente siendo pedagogo terapéutico, evidentemente yo soy educador y trabajo para educar, formar, dar autonomía a mis alumnos, etcétera. Pero hay muchos profesores, por desgracia, que hay muchos buenos profesionales, pero también hay algunos que piensan que ellos van a dar la materia y se acabó. Y da mucha pena, porque en primaria incluso es más cercano el trato con los alumnos, etcétera. Pero luego llega a los institutos y llega a la parte que casi que se deshace de la educación, que es como... Sí, como si fuese aparte, y en realidad es en conjunto. Es como... Ya aquí es que luego pueden dejarla eso, porque cuando llegan a tener 16 años pues pueden abandonar el sistema educativo, entonces ya quien está aquí es porque quiere. No, eso es la educación secundaria obligatoria, y tienen que hacer exactamente lo mismo. Y tienen que formarse, y tienen que crecer, y tienen que salir autónomos, lo más autónomos posible. Y yo creo que hay tanta necesidad de reformar el sistema desde la base, hay que romperla desde la base, porque en la escuela están para que los niños aprendan a convivir. Claro. Es que es para que aprendan a convivir junto con la diversidad, todos juntos. ¿Cómo me dice a mí si un niño neurotípico no convive y no ve las dificultades que ellos lo hacen por sí mismos y otros niños le cuestan? En un parque, claro, no pueden ser, nos gastamos el dinero en intentar hacer una sociedad más inclusiva, porque no empezamos, vamos a empezar desde el colegio. Claro. Vamos a dejar de mirar a los niños, la incapacidad de los niños. Claro. No son los niños los que son incapaces, es el sistema educativo, es el que es incapaz de adaptarse a cada niño, individualizarlo, dotarlo y formarlo. Además es que el sistema educativo exactamente educa. Un niño en su casa, un niño neurotípico en su casa, no tiene la posibilidad de relacionarse con un niño con diversidad funcional de cualquier tipo. Entonces, cuando el día de mañana llega un trabajo y ese trabajo sea inclusivo y le estén dando una paga a ese trabajo, prácticamente a esa empresa, por tener a personas con síndrome de Down trabajando allí, esa persona va a discriminar a la persona con síndrome de Down, porque va a pensar, no, es que a mí no me han educado en que yo tengo que tratar a esta persona de una manera o de otra. Claro. Y lo tratan como lástima, y no son dignos de lástima. Sí. Son personas que desarrollan unas capacidades diferentes, pero que son muy capaces de hacer otras cosas. Claro, es que la sociedad ahora como que se compadece de estas personas, y parece que este es el nuevo paso, compadecernos. Y no, al contrario, es que todos y cada uno realmente somos diversos y somos diferentes. Entonces vamos a entender eso desde el primer momento
ver las capacidades de las personas. El día de la discapacidad yo lo odio por completo porque cada vez para mí que... es un día no de celebración, es de reivindicación. Sí, pero debería de tener casi que otro nombre. Yo cuando se lo explico a mis alumnos les digo, hoy es un día especial, pero mira, se llama así, pero yo siempre le quito la dis y lo dejamos en capacidad porque cada uno tiene su capacidad, tiene su forma de hacer las cosas, es diferente. Y yo creo que ese es el enfoque, porque si no vamos por ahí, al final estamos generando una sociedad en la que cada vez hay más diversidad y cada vez también hay más segregación, porque quien es neurotípico o se considera neurotípico cree que despunta y que por tanto los demás puede tratarlos con lástima, y quien es diverso funcionalmente sufre muchísimo, sufre durante muchas etapas de su vida, y cuando ya a veces puede despegar o puede mostrarse, como hay muchas personas que hablan, yo tengo TDAH, yo tengo autismo, pero no me lo diagnosticaron, tal. Muchísimo. Salen con odio y con rabia porque le han estado apelmazando todo el tiempo, está ahí... Han estado fingiendo y han estado adaptando una forma de ser que no es la suya, y eso es una carga mental, y Claro. eso es un sufrimiento finalmente. Claro. Hay graves problemas mentales detrás, muchos. Adultos, niños que han sufrido esa discriminación, y una de las cosas que hace mucho la sociedad es que tienden a infantilizar a la persona con discapacidad adulta. Claro, No, eso vamos a borrarlo. Una de las cosas que hacemos también desde la plataforma Neurodiverso es dar charlas formativas. Hemos dado charlas formativas al parque comercial del Málaga Nostrum, donde hemos formado a los trabajadores en neurodiversidad. Qué Incluso guay. le hemos hecho como un pasaje, ¿vale? Para que entiendan, ya que nuestros niños pues tienen esa hipersensibilidad tanto acústica como visual, también el tema de los olores, le hemos hecho a los mismos empleados que entiendan qué le ocurre a nuestra familia y a nuestros hijos cuando llegan a un sitio que realmente no está adaptado para ellos, no es accesible. Claro. Y han alucinado, qué guay, y han qué alucinado. pasada. Y a la misma vez hacemos charlas en colegios. He dado charlas en el colegio Qué a guay. los niños desde pequeños. Las diferencias Claro. no las hacen los niños, las hacen los adultos. Claro. Porque a un niño, para explicarle la diversidad, hay un montón de cuentos y tienes un montón de ejemplos, tanto como árboles que son diferentes, con hojas diferentes, Sí. y cada uno es un árbol, pues los niños son todos iguales. Sí. Los niños son todos iguales. Sí, al final, para cerrar un poco ya el podcast, quería preguntarte, pero realmente lo que acabas de decir lo voy a traducir en esta pregunta. Quería preguntarte que desde Educación con él, por ejemplo, qué se podía hacer, o desde perfiles que buscamos esto, dar voz a este tipo de mensajes, qué podíamos hacer para colaborar con asociaciones, etcétera, que realmente fuera útil. Pero a mí me ha salido una reflexión de esto último que has dicho, que era que realmente los niños, si se les educa bien, van a entender que la diversidad está dentro de la sociedad y que todos funcionamos de una manera diferente, y van a poder, porque son niños y son un folio en blanco, los que vamos a poder luego hacer que entiendan todo. Pero los adultos, que ya en esta sociedad estamos cuadriculados mentalmente, tenemos que escuchar el mensaje. Entonces creo que por eso es importante que haya plataformas, asociaciones, perfiles, entidades, pues en este caso Educación con él, Neurodiverso, que hablemos de esto y que le demos voz, porque los adultos escuchamos y tenemos de alguna forma que sentir este mensaje y tenerlo dentro para poder luego, cuando la próxima vez nos enfrentemos a algo, o haya una manifestación o haya una queja sobre algo, que no digamos, bueno, voy a pasar al siguiente TikTok, al siguiente Claro. vídeo. Sobre todo que entiendan que muchas veces detrás de estas familias que se ven maquilladas, que nos rompemos en silencio en muchísimas ocasiones, lloramos muchísimo, porque a nuestros niños, cuando eres padre y eres madre, lo más grande es tu hijo. Por ello, una familia que tenga un niño neurotípico, una niña neurotípica, va a luchar con todas sus fuerzas para intentar garantizarle el camino. Pero es que el de mi hija está lleno de piedras, y el de nuestra familia, y muchas familias están llenas de piedras. Y la sociedad no nos ayuda quitando la piedra en el camino, al contrario, nos ponen un muro. Mi hija no la invitan a los cumpleaños. Claro, Mira qué sencillo. Porque no tiene amigos. claro, Los amigos de mi hija, su padre y su madre. Va a un parque, duele mucho las miradas inquisidoras de la familia. ¿Y sabes por qué? No los acuso, por el desconocimiento.
por el desconocimiento. Por eso es tan necesario que educación esté junto con los niños neurodiversos y neurotípicos y que convivamos todos juntos. Por eso es tan necesario, para que hagamos y construyamos una sociedad más empática, llena de valores que están carentes de... tenemos ahora mismo una sociedad individualista, totalmente, y está diseñado por personas capacitistas. Sí. Somos gran mayoría en población. Nuestros niños no se aíslan, es que no tienen la herramienta de comunicación, no saben cómo conectar con nosotros. Nosotros tenemos las herramientas para facilitarles el camino a ellos y le exigimos que sean ellos los que se adapten. Pero es que en el sistema educativo es lo mismo. Claro. Vamos a cambiar las metodologías. Si no funciona con un niño, tiene que intentar cambiar la metodología. El niño no se puede adaptar, o la niña no se puede adaptar al sistema educativo. Es el sistema educativo el que tiene que facilitar la herramienta a esa familia y no hacernos el camino tan difícil. Totalmente. Pues Sandra, qué bonito lo último que has dicho. Es que es duro. Es difícil, es muy duro. Lucha por los derechos de tu hija, a CERMI, a OADIS, a la Junta de Andalucía, a Fiscalía de Menores, y nadie tiene competencia en educación. Y quien las tiene, no las ve. ¿Qué hace una madre? Se desgarra y se rompe. Pero vamos a seguir luchando. Lo tenemos muy claro. Desde la plataforma, cada día somos más familias y no vamos a parar. Hay que hacerlo y hay que dar voz, porque es la única forma de que tenga algo de repercusión. Es que si no va a seguir siendo lo mismo y las cosas no cambian. La sociedad, es lo que estamos hablando, está dando otro enfoque, pero ese enfoque no es el correcto, así que hay que seguir haciéndolo. Y hay un movimiento muy bonito que es quererla, es crearla, y es de un grupo de alumnos que están luchando por la inclusión real y están promovidos entre tantas personas que te los recomiendo. Nacho Calderón es una eminencia, es una eminencia. Vale, qué guay, pues lo buscaré, qué guay. Pues muchas gracias, Sandra, de verdad, por haber estado en este ratito hablando conmigo y poder dar este mensaje tan precioso y tan bonito. Gracias por darme la voz. Gracias, Sandra.